Dios. Filipenses 4:8, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Bendito sea Dios. Una vez más, todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Filipenses 4:8, hermanos, vamos a lectura unidos y después vamos a hacer una oración para que Dios ayude, hermanos, a entender este bendito mensaje de parte de Dios. Y todos, hermanos, ¿verdad? Nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la vida, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a la Biblia, hermanos, Filipenses 4:8, si ya lo tenemos, y vamos a pedirle a nuestro hermano Luis San Luis que nos lleve delante de Dios en oración y que le pida a Dios por este momento que vamos a tomar, hermanos, en breve con la ayuda del Señor. Leemos todos juntos, hermanos, dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, gracias. Vamos a orar con el hermano, por favor. Padre de los cielos, te alabamos, Señor, por tu grande misericordia, por todo lo llevado a cabo hasta este momento, Señor, porque sabemos que tú estás entre nosotros, Padre. Bendito sea tu nombre por ello, Dios mío, porque nuestro corazón ahora rebosa del gozo y de la bendición tuya, Señor. Te rogamos en esta hora, Padre, una vez más por nuestra vida, la palabra que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. Ven a glorificarte, Señor, en cada corazón, en cada necesidad, Señor. Ven a tomar la vida de cada uno, Dios mío, y obra, Señor, por amor de tu santo nombre, Padre. Que todos, Dios mío, entendamos, que todos discernamos tu palabra, que todos seamos nutridos con esta palabra, Dios eterno. Para ello, Señor, toma la vida de tu siervo, una vez más está en tus manos. Úsalo, bendito Padre, con tu Espíritu Santo, Señor. El mensaje que tú ya le has dado, Dios mío, ahora, Padre, Él transmita, Señor, esta palabra que es viva, que es eficaz, que llegue a los corazones, Señor, conforme su necesidad, Padre. Te rogamos que tú obres entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque lo haces, porque te acuerdas que somos necesitados de ti, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos y nos ponemos en tus manos. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Podemos alabar a Dios, hermanos. Aquí está con nosotros. Dice la palabra de Dios, el apóstol San Pablo, hermanos, a los filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿verdad? Dijo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Vamos a ver un tema, hermanos, que se llama los conflictos te llevan a la etapa de la carne. Los conflictos te llevan a la etapa de la carne. Conflicto, en el diccionario, conflicto quiere decir colisión u oposición de intereses, discusión o alegato. Eso es un conflicto. También es lo más recio de un combate. Quiero decir que también es el conflicto, choque entre cuerpos, es oposición o pugna de ideas, eso es conflicto.
Y la gente, hermanos, que no tiene temor de Dios, ¿verdad? Y aun cuando se vive una vida cristiana, a veces llegan los conflictos a la vida. A veces se atraviesa por esa etapa de tener conflictos. Pero debemos de recordar que los conflictos te llevan a la etapa de la carne, a ese momento. Y hermanos, entonces, cuando hay conflictos, empieza una oposición. Cuando hay conflictos en alguien o tiene conflictos, empieza una oposición. Y esa oposición es una acción o efecto de oponerse a algo en ese conflicto. Es ser contrario, ¿sí? Y puede ser en el trabajo, en la casa, con la familia. Y a veces se muestra hasta competencia por la oposición. Porque del conflicto viene una colisión, viene una oposición. Y ahí está el conflicto, ¿verdad? Eso es un conflicto. Y finalmente todo esto te lleva a una etapa. ¿Qué es esa palabra etapa? Cada uno de los lugares en que se hace un acto, un viaje, una marcha. Una etapa es una época, ¿sí? O es un avance de una acción. Eso es una etapa. Es un momento de la vida del ser humano. Eso es una etapa. Ejemplo, estamos en la etapa de crecimiento espiritual. Dice uno, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estás en la etapa de la niñez. Muchos dicen, yo no hubiera querido dejar de ser niño. Pues mira, dijo Cristo que el que no fuere como un niño no heredará, no entrará al reino de los cielos. O sea, en la inocencia, no en cuanto a nuestra vida humana, ¿verdad? Que ya tengamos mayoría de edad y sigamos haciendo cosas como niños. No, se refiere en cuanto a la etapa de niñez, que no hay pecado, no hay maldad, es una vida limpia. Y aunque lo ofendan, aunque le peguen, lo corrijan, ¿verdad? Los papás lo exhorten y el papá al momento, ¿verdad? Le diga, ven para acá. Y ya le pegó y está llorando, le dice, ven, dame un abrazo. Y ahí va el niño y lo abraza. Dice, ¿me regalas un beso? Y ahí está el niño regalando besos. Es eso, hermanos, de vivir, ¿verdad? Dentro de nuestra vida, una vida, hermanos, sin maldad. Una vida, hermanos, en ese tiempo o en esa etapa, hermanos, vivir de esa manera. Pero también dice el tema, los conflictos te llevan a la etapa de la carne. ¿Qué es la carne? Es lo carnal, lo que pertenece a la carne, no a lo espiritual, dice el diccionario. Estas palabras son sacadas del diccionario. Y dice no lo espiritual. Las cosas de la carne es algo sensual, es algo lascivo, ¿sí? Que llega a la lascivia, al exceso, hermanos, de pensamientos sucios, de pensamientos y de acciones de sexo, hermanos, como rumbo a la prostitución. La etapa de la carne, hermanos, pertenece a la lujuria. Es grosero el ser que vive en su carne. Es grosero, es ofensivo, hermanos, es imprudente y más cosas todavía. Entonces debemos de comprender nosotros que los conflictos nos pueden llevar a la etapa de la carne. Todos los conflictos son malos, sean
como sean, como se den, como se desarrollen. Y quien los organiza o quien los comienza o da los motivos, hermanos, para entrar en una etapa de conflicto, ¿verdad? Está obedeciendo las órdenes de Satanás, está obedeciendo las órdenes del enemigo en nuestras almas, está escuchando la voz de Satanás. Todos aquellos que entran en los conflictos, entran en la etapa de la carne, deben obedecer las órdenes de Cristo. Deben oír la voz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dijo Cristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, o sea, me obedecen. El conflicto u oposición más grande lo comenzó Satanás en el reino de los cielos, oponiéndose, hermanos, contra nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, engañando 3/4 partes de los ángeles del reino de los cielos, hermanos, para robárselos. Y hoy tenemos todo esto en el mundo: drogadicción, alcoholismo, prostitución, los pleitos, esa gente que mata a balazos, a puñaladas, degolla, secuestra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es acarreado a la vida del ser humano por demonios. Ahora, dice la gente, ¿verdad? ¿Sí, en serio? ¿De verdad? En la etapa de Cristo, cuando Él vino hace 2000 años o más, le llevaron a varios endemoniados, incluyendo uno mudo, ¿verdad? Dice, y era un espíritu mudo que tenía. O sea, estaba endemoniado y no hablaba nada, no decía nada, no hacía nada, nada más estaba callado y así estaba. Es una persona anormal y la gente dice, necesita un psicólogo, necesita a Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Yo recuerdo, hermanos, que estando en una iglesia allá en Chimalhuacán, Estado de México, me habla el hermano Francisco Esteban Martínez Díaz, representante y rector del glorioso Instituto Esdras Campus México y de todos los campus, y me habla, hermanos, por teléfono, me saluda, como siempre, él muy amable. ¿Cómo estás? Le digo, bien, gracias a Dios, hermano, triunfando en Cristo. Dice, gloria a Dios. ¿Y tu esposa? Hermano, también, gracias a Dios. ¿Y cómo estás físicamente? El hermano conoce nuestras vidas perfectamente, que a veces vamos padeciendo, hermanos, algo. Ahí yo tenía 2 infartos en mi corazón. Por eso me preguntó, ¿y cómo estás de salud? Hermano, gozamos de salud en Cristo, bendito sea el Señor. Y tu esposa también, hermano. Entonces me dice, qué bueno. Dice, hay un trabajo que Dios te tiene. Hermano, estoy a la orden de Dios. Muy bien. Dice, mira, yo creo que va a llegar una persona que traen de Veracruz. Dice, la van a llevar al templo donde estás pastoreando. Quiero que ores por esa persona para que Dios la libere. Está posesionada. Dije, gloria a Dios, aquí estoy para la gloria de Dios, y Dios tiene poder y Dios va a hacer su obra. ¿Me avisas después de ese trabajo? Sí, hermano. Colgamos y, hermanos, al rato, no sé, a las 2 horas, 3, me habla una persona, me dijo, ya le di tu teléfono. Y que me habla esa persona y me dice, hermano, soy fulano, mi hija es la que está posesionada, la traemos de Veracruz y queremos que usted ore por ella, con la ayuda del Señor. Ya le dije cómo llegar al templo donde estábamos. Y le dije, y si no, yo voy y los alcanzo. No, hermano, si es fácil, si llegamos. No conocemos, pero ahorita llegamos. Llegaron a la puerta, hermanos, tocaron, abrí. Y, hermanos, la muchacha tenía un espíritu mudo. A mí me sorprendió.
He orado por muchos enajenados, desde niños de 3, 4 años he orado, han estado endemoniados, hermanos, y esta muchacha tendría alrededor de unos 25 años de edad. Y desde que salía a saludarlos para pasarlos al templo, hermanos, serían, yo creo que las 12, la 1 de la tarde. Y los pasé, hermanos. Se pasaron, bajó la muchacha y desde que se bajó así, saludaron todos menos ella, y se metió así. Y le dijo la mamá: siéntate aquí. Y se le quedó viendo, pero con unos ojos así, hermanos, que son físicamente vistos que están poseídos, esa mirada. Y se le quedó viendo, pero no dijo nada. Le dijo la mamá: siéntate, y la agarró y que la sienta en la banca. Pues pastor, pasa todo esto. Y yo me le quedaba viendo a la joven, y me le quedaba viendo y me le quedaba viendo. Le digo, pues le digo: mira, me da mucho gusto que estés en la casa de Dios. Me presenté, le estiré la mano y se quedó así. Ni siquiera me volteaba a ver. Así estuvimos 2 horas, hermanos, orando, y ella así. No hacía nada. Qué terrible, hermanos, un espíritu mudo en una persona. Pero es un espíritu maligno. 3 horas, hermanos, 4 horas, y que Cristo la liberta. Me dijo cómo se llamaba, dónde vivía. No sabía, le dije: ¿sabes en dónde estás? Y se quedó viendo y dice: pues yo creo que es un templo, hermano. Y empezó con su sonrisa. Dije: gracias a Dios, ya la liberó el Señor. Hermanos, debemos de obedecer las órdenes y oír solo la voz de Cristo, para no entrar en esa etapa de conflicto, ¿verdad? Satanás, dije, se apoderó de los ángeles, los engañó y se los llevó, hermanos, y el Señor los arrojó acá a la tierra. Y por eso es que hay tanta guerra, por eso es que hay tanta infección, y por eso es que hay tanta maldad y tanto pecado, hermanos, porque acá está Satanás y esos miles de ángeles caídos, de esos ángeles malos que se convirtieron en demonios. Dijo el Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dijo el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿verdad?, vida eterna, y la tengan en abundancia. Sí está en San Juan 10:10 escrito eso. Entonces nosotros debemos de comprender cuando entramos en un conflicto, porque no nos vamos a librar. El enemigo, hermanos, está queriéndonos cercar en la oficina, en el trabajo, en el negocio, en la vendimia, en la familia, con los vecinos, hermanos. Quiere que estemos en conflicto, que estemos en pleito, que estemos en discusión, en alegata, que nos opongamos a algo. Eso es, hermanos, el conflicto. Entonces, hoy quiero decirte que Cristo nos ofrece salvación y libertad. Nuestro Señor Jesucristo ofrece vida eterna, ¿verdad? Y el que es opositor ofrece solo destrucción. O sea, Satanás, ¿qué ofrece? Hermanos, matar y robar. ¿Qué te quiere robar? La salvación de primera entrada, de instancia, la salvación. ¿Cuántos somos salvos por Cristo? Ya somos salvos. Jesús vino hace 2000 años y murió en la cruz del Calvario, hermanos, para regalarnos salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque nos perdonó. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Por eso, hermanos, hay manifestaciones en estas personas, ¿verdad?, que
entran en esa etapa de la carne a raíz de los conflictos. Cuando la persona ya está, hermanos, en conflicto con la esposa, con el esposo, con el vecino, en el trabajo, con el jefe, con el patrón, con el dueño, hermanos, es terrible. Y hay manifestaciones, y todas ellas son manifestaciones externas, o sea, que afloran, ¿verdad? Cosas, pero también hay internas adentro de la persona que está viviendo en conflicto. ¿Quién sabe, hermanos, cómo sea que el hijo está en conflicto con el padre? La hija está en conflicto con la madre, sencillamente al no querer sujetarse, al no querer obedecer. ¿Cuál es el mandamiento hacia los padres? Según Éxodo 20. Honra a tu padre. Pero hay gente que no los honra. Honrar es respetar. Honrar es obedecer. Y hay jóvenes intermedios o niños que no honran, no obedecen a los padres y están en conflicto. Están en ese conflicto, y ese conflicto los lleva a la etapa de la carne. Y cuando hay esas manifestaciones, hermanos, hay oposición. Quiero decirte que las manifestaciones externas, estas son algunas. Escucha: arranques de ira. Imagínate al joven o al intermedio. Intermedio ni es joven ni es niño. Está en una etapa muy difícil de su vida porque ni es joven ni es niño. Entonces oscila entre los 11 y los 15 años de edad. Y está entrando en una etapa, hermanos, de la carne a raíz del conflicto que tiene en su vida, del conflicto que tiene contra sus padres, contra los maestros en la escuela. ¿Cuántas veces se ha escuchado que algún alumno intentó matar al profesor? Es que todo eso, hermanos, todo eso es un conflicto en la vida. Todo eso lo está llevando a la etapa de la carne. Y cuando se está en la etapa de la carne, dije, ya no se es espiritual, ahora se es carnal. Y cuando se es carnal, hermanos, dice que ya no es espiritual, ahora es perteneciente a cosas como groseros, ofensivos, que se vuelven imprudentes, ¿verdad? Entonces debemos de pensar en eso. ¿Tenemos hijos? Preguntó, ¿tenemos hijos? ¿Tenemos hijas? Y hermanos, hasta casados. Dicen, bueno, esta ya se casó. Algo oí de la hermana Margarita. Fíjense que cuando los hijos se casan, dice uno, ay, ya acabé de empezar. Sí, empiezan los problemas en serio. Empiezan los problemas con el yerno, con la nuera, ahora con los nietos, y más allá los bisnietos y los tataranietos, si Dios nos da la oportunidad. Ay, hermanos, es cuando dice uno como papá, ay, cómo no se quedó chiquito mejor. ¿Cómo fue que creció? Entonces, hermanos, empieza esa etapa, y sobre todo en adolescentes, ¿verdad? Y en los intermedios. Esa etapa, hermanos, de rebeldía. A veces la hija tiene 22 y la hija de 22 tiene manifestaciones externas. O sea, las externas son las de acá afuera. Y esas manifestaciones, aunque tenga 22 años, aunque tenga los 13, los 15, los 18, son arranques de ira, arranques de enojo. Y como que quiere golpear a la mamá, y como que quiere golpear a la abuelita, como que quiere golpear al papá. Es que está en una etapa. Está, hermanos, en esa etapa de conflicto, está en esa etapa de la carne. Hermanos, tiene cara anormal. O sea, hace media hora estaba hablando con él y ahorita pareciera bipolar, ahorita tiene la cara deformada. Está enojado. ¿Por qué? No sé.
está pasando esa etapa, principalmente digo los intermedios y los jóvenes, pero eso le pasa al adulto también. He dicho que conozco adultos de 50, ¿verdad? El adulto tiene 50 años de edad, pero tiene un cuerpo de un niño de 12, tiene un cuerpo de 16 años. Hermanos, hay amenazas, ¿verdad?, en la vida de las manifestaciones externas que está atravesando por esto. Rehúsa cooperar cuando sí lo puede hacer. Aplica la ley del hielo, se hace el oxiso. El hijo, la hija en la casa, el yerno, la nuera. Pues fíjate que hoy vamos a hacer unas carnes asadas, dice el papá, ¿no? Dice, hoy vamos a darle gracias a Dios y pues vamos a hacer unas carnes asadas, no sé, un sabadito, ¿verdad? Y dice el que está en esa etapa de los conflictos, en esa etapa de la carne, dicen, pues que hagan lo que quieran, yo ni tengo ganas. Pero cuando empieza a salir el olor, ¿verdad?, cuando empieza aquel guiso de las carnes, de la longaniza, el carbón y los nopalitos y las papas y las cebollitas, y ve la salsa, entonces ya se acerca, cuando ya está todo. ¿Quiso cooperar? ¿Ayudando? ¿Quiso cooperar? No quiso. ¿Por qué? Porque está en ese momento de ira, en ese arranque, hermanos, de su mala voluntad. Entonces está manifestando externamente, ¿verdad? Está manifestando externamente que tiene un conflicto, que tiene un problema en su carne. Está viviendo su vida carnal, no es espiritual. No quiere ayudar, aunque lo pueda hacer, no coopera. Oye, arrima aquella mesa para acá, ojalá aquellas sillas. Así se queda, no quiere hacer nada, ni habla, ni dice que no, ni sí, ni no, simplemente se queda así. Y cuando ya está todo, entonces ahora sí se acerca y cambia de parecer, pareciera bipolar, dije, y empieza a decir, ay, está bien sabroso esto. No, pues no, que no tenían hambre, ni decirle, no, que no tenías hambre, porque se pone peor. Está en esa etapa, hermanos, se retira. Esta persona, son manifestaciones externas, se retira, hermanos, de la convivencia, de la relación, y murmura. También, hermanos, a veces, esto sucede a veces en el trabajo, cuando está pasando a alguien de los compañeros de trabajo, no solamente murmura, sino invita a otros, ¿verdad? Invita a otros a que no hagan. El jefe dijo, no le hagas caso, al cabo ya se fue, él ni nos va a ver ahorita, siéntate. Y dejan de trabajar. Llega el patrón o llega el jefe, el dueño, y todos hacen ahora sí el trabajo. Es terrible, hermanos, cuando se cae en una etapa de la carne, cuando se cae en una etapa de conflicto en la vida. Hermanos, se oponen a los líderes, ya sea papá, mamá, ya sea hermanos en el trabajo, donde sea. Estas son algunas características y algunas manifestaciones externas, pero también hay manifestaciones internas. Bendito sea Dios. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 3. Bendito sea Dios. Vamos a leer lo que dice primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3, con la ayuda del Señor, hermanos. Lo que nos dice el apóstol Pablo en primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Leo el 1, ustedes el 2, nos unimos en el verso 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
¿Juntos? Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Siéntense, por favor. Cuando la persona o las personas pasan por estos conflictos, los llevan a la etapa de la carne. El apóstol Pablo es muy claro. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. La palabra de Dios es de la leche que habla el apóstol Pablo. Cuando se le habla a la persona de la palabra de Dios y se le dicen cosas duras de la Biblia, no las acepta la persona. No, dice, eso está mal escrito. Quiero decirles que la palabra de Dios es inspiradamente por el Espíritu Santo de Dios. Y la escribieron hombres santos de Dios que se les llama agiógrafos en distintas etapas de todas las vidas, hermanos, humanas. Y toda la palabra de Dios es para el niño, para el joven, para el adulto y para el anciano, para hombres y mujeres. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Y la palabra de Dios, dice el apóstol, que tenemos la palabra profética más exacta y que no fue traída por voluntad humana del hombre, sino fue inspirada divinamente a través del Espíritu Santo. Cada una de las letras que están en la Santa Biblia no es que el humano quiso escribir, sino ¿cuántas Biblias habría? ¿Cuántas Biblias habría? Hermanos, solo existe una Santa Biblia. Y tiene, hermanos, que se imprimió del año 1500, cuando se inventó la imprenta por Juan Gutenberg. El primer libro que se imprimió, hermanos, en alemán fue la Santa Biblia. Entonces, hermanos, antes eran hojitas o pedacitos, tantito escrito, y cada quien tenía eso y se conformaba. Hoy tenemos una biblioteca de 66 libros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Debemos de entender que el Espíritu Santo da la interpretación, no nosotros, hermanos. Que le entendemos es gracias al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, hermanos. Dijo Jesús: enviaré al Espíritu, al Consolador, al que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Quiero decirles, amados hermanos, que el apóstol Pablo dice: os di a beber leche, o sea, lo más suave de la palabra de Dios, y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como hombres cualquiera, hermano, no como hombres espirituales. Entonces hay manifestaciones internas también en esa persona que está llena de conflictos, en esa persona que está en la etapa de la carne y que no es espiritual. Por eso no se le puede hablar de la palabra de Dios, como dice Pablo, les tuve que dar leche, o sea, lo más suave de la palabra de Dios. Algunas manifestaciones internas en esta persona es que murmura ofensas. Ahora no hablo de lo externo, ¿verdad? Porque en lo que leí, en lo que dije, hermanos, lo externa. Pero ahora es algo interno, ¿verdad? En esa persona que está viviendo en esa etapa, porque ahora la manifestación es interna. Piensa en ofensas,
contra la persona, pero no las dice, nada más las piensa. Otra manifestación interna que está ensayando en la mente, cómo vengarse. Está razonando cosas malas, como Caín, que mató a su hermano Abel. Fueron los dos, llevaron las ofrendas. Dios se agradó de la ofrenda ¿de quién? De Abel. Y le dijo el Señor, muy claro, se lo dijo a Caín: si hicieras bien, ¿verdad? ¿Por qué se ha mutado tu rostro? O sea, ¿por qué se ha demudado tu rostro? Andaba bien bravo, ya había pasado la ofrenda, ¿verdad? El sacrificio. Entonces ya había pasado, ya, no sé, fue ayer, antier. Y aquel seguía bravo, con la cara, dice, denodada. El rostro cambiado, ¿verdad? Lo que es una manifestación externa, la cara deformada, la cara anormal, lo que dije. Pero ahora, hermanos, ahora es algo interno. Está pensando, está ensayando en la mente cómo vengarse, cómo hacerle mal al prójimo. Se alegra cuando algo le sale mal al que lo aborrece, al que lo corrige, al que lo exhorta. Ejemplo, lo va a castigar el papá y se tropieza y el niño sí va a caer todo por quererme pegar. Se goza de eso. Está descontrolado, está en una etapa. El joven, el hombre casado, el papá lo iba a reprender, le iba a hacer algo, no le salió el papá como pensaba, y el joven, ya el adulto casado, se burla del padre, se burla del patrón, dice: ándele, ya chocó para que se le quite. Está viviendo en esa etapa, hermanos. Es muy crítico en las acciones y las platica a otros. Solo él piensa y hace bien las cosas. O sea, los demás no hacen las cosas como él. Está viviendo en esa etapa, hermanos, de una vida de conflicto. Echa la culpa con facilidad a otros. No se aparta de la mentira y de la maldad. O sea, aunque no sea cierto, dicen: perdón, yo no fui. Pero así con esa seriedad, y la otra persona le cree: perdón, yo no fui, fue él, fue ella. O sea, tienen esa cosa, hermanos, de fingir bien las cosas, de tal manera que llega a engañar a los padres, llega a engañar al patrón, al dueño, en el trabajo, con las amistades, con las amigas, con los amigos. Dice: no, sí, es que ella dijo, no, yo sí le creo a ella. Y está mintiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque está viviendo una vida de conflicto interior. La Biblia tiene una respuesta y una razón para esas personas: Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero decirles que el apóstol San Pablo, hermanos, le habla así a la iglesia de Corinto por sus manifestaciones externas e internas que Pablo el apóstol veía. La iglesia de Corinto estaba en una lucha muy dura, hermanos, porque Dios tenía algo especial para esa iglesia: 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Tenemos los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen fe? Mansedumbre, templanza. ¿Sí tenemos? Paciencia, tolerancia. ¿Somos amigos, en pocas palabras, o somos enemigos? Debemos de pensar en esos 9 dones y buscarlos, hermanos. Sí, debemos de buscarlos, esos 9 dones en nuestra vida. Pues esta etapa de la iglesia de Corinto estaba pasando por tantos problemas. Y le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: entre vosotros hay celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? Les hace la pregunta.
Reconozcan que son carnales. ¿Para qué? Para que el Señor los perdone y ustedes cambien. ¿Cuántos alabamos a Dios, hermanos? Mira, quizás tú estás luchando o estás atravesando por una etapa de conflicto y no te das cuenta. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Del lado del Dios Todopoderoso o del lado del enemigo? Yo quiero que empieces a hacer una evaluación en tu vida en este momento. La oposición, hermanos, a Satanás le dio un resultado, pues del cielo se llevó, dije, al abismo 3/4 partes de los ángeles que engañó. Así te quiere engañar a ti. Así me quiere engañar a mí. ¿Se lo vamos a permitir? No. ¿Se lo vamos a permitir? No todos lo dicen, ¿verdad? Dios nos guarde a todos, hermanos. En ocasiones te quiere hacer caer, ¿verdad? En ocasiones Satanás te quiere hacer caer en sus trampas, en sus engaños. Hermanos, a Dios le gusta la unidad, no la división. Quiero decirte que Dios suma, no resta. A Satanás le gusta la división. A Satanás le gusta la resta. A Satanás le gusta quitar, no poner. Dijo el Señor Jesús que una casa dividida o una ciudad, dijo, no prevalece, no prosperará, dijo. Entonces, yo quiero que pienses en tu vida. Padre de familia, madre de familia, ¿en dónde están tus hijos? ¿En dónde están tus hijas? ¿Hay unidad? No, pues que ya se casaron y pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Quiero decirte que aunque estemos casados, debemos de tener un momento para los viejos. Aunque estén casados, hermanos casados, tengan un día, un momento para sus viejos. Mira, aquí no tenemos culto lunes y miércoles de por sí. Tenemos esos 2 días para ir y visitar a los viejos, al papá, a la mamá, lo digo de cariño, a los viejos. Hermanos, no nos separemos de los padres, no nos apartemos. Bueno, ya se casó uno, ya se apartó, ya tiene su casa aparte, está bien, pero no te apartes de su amistad, de su amor, no te apartes, te puede necesitar. ¿Cómo sabes que tu padre, tu madre necesita un dentista? ¿Cómo sabes que necesita algo de un médico? No sé, a lo mejor un quiropráctico. Necesita, no sé, una sobadita, se cayó y necesita que su pie se lo arregle, no sé, algo, X. Ya está tan grande que a lo mejor ya no puede levantar, hermanos, la basura, hay que irle a barrer la casa. Uy, dice, apenas tengo tiempo para mí. No, date un tiempo. De vez en cuando es bueno ir a la casa de los viejos. Híjole, huele re feo la casa. No murmures. Mejor ve a lavarla. Mejor ve a limpiarla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Uy, la casa se está cayendo a cachos. ¿Por qué? Es que no tiene pintura. ¿Y cómo sabes que los viejos no tienen dinero para pintarla? ¿Por qué no vas y le ayudas a pintar la casa en vez de murmurar? Hermanos, quiero decirles lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, por favor. Evangelio Santo de San Juan, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer, hermanos, del 1 al 7, por favor. Leo el 1, ustedes el 2, nos unimos en el versículo 7. Gloria a Cristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos.
Respondiendo Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juntos, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. Siéntense, por favor. ¿Es necesario qué? Bueno, ¿cuál es la solución, hermanos, para salir de ese conflicto? ¿Cuál es la solución para salir de esa etapa de la carne? Nacer de nuevo. Esa es la solución, y nos la trajo Cristo, bendito sea su nombre. Dice, hermanos, que le pregunta al maestro de la ley de aquel tiempo, el maestro Nicodemo: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? No te maravilles de que te dije que es necesario nacer otra vez, o sea, nacer de nuevo. Lo que dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nacemos de nuevo, quiere decir que nos arrepentimos de nuestra vida pasada, nuestra vida de maldad, de pecado, todo lo malo que hicimos. Pero cuando Cristo nos encontró, cuando Cristo nos salvó, cuando Cristo nos trajo este redil santo, entonces nuestra vida fue transformada. Nuestra vida, hermanos, ya no más está en el pecado. Nuestra etapa de la carne pasó. Los conflictos se acabaron en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora vivimos para Cristo. Ahora, luego, hermanos, a través de los 9 dones del Espíritu Santo, hermanos, el espíritu de discernimiento de espíritus, ese don lo debemos de buscar todos también, porque cuando tenemos el trabajo, vemos al compañero, y si yo soy el jefe, no, ¿verdad? No me debo de estirar, no. Si yo soy el jefe, soy el encargado, yo debo de tener ese don de discernimiento de espíritus para saber en qué espíritu anda él, en qué espíritu anda ella. Nos hace falta buscar los dones del Espíritu Santo. En el trabajo, hermanos, en el negocio. Híjole, yo no sé por qué no crece esto. ¿Cómo son tus trabajadores? ¿Quiénes son? No nos vamos a juzgar. Sencillamente el Espíritu de Dios nos indica qué debemos de hacer. Dijo el apóstol Pablo: no les pude hablar como espirituales, les tuve que hablar como carnales. ¿Cómo lo supo? Pues tenía el don de discernimiento de espíritus. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se dio cuenta. Hermanos, a veces a algún hermano se le puede hablar de una forma, pero al otro le hablas de esa forma y se quiebra. ¿Por qué? Porque todavía es carnal, porque todavía no es espiritual. A un hijo, yo te aseguro que tú te das cuenta rápido. Entre un hijo o entre una hija y otra hija, tú le puedes a lo mejor hasta levantar la voz a alguien, pero a aquel no se la levantes porque casi te suena. O se va, sencillamente da la vuelta y se arranca y se va, porque es carnal. Ese es el don de discernimiento de espíritus, para comprender a la gente, hermanos, que nos rodea, no solamente a la familia. Ese don del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese nos acompaña donde quiera que vayamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Y nos ha pasado. ¿A poco no nos ha pasado, hermanos? Nos ha pasado con los hijos. Nos ha pasado, dice, no, mi suegra. No estamos juzgando, dice, mi suegro, mi cuñado, ay, mi cuñado fulano. Mi cuñado fulano no es igual que mi cuñado fulano. Dice, no, fulano es un poquito quisquilloso. Es el don de discernimiento de espíritus que Dios nos regala. Y a veces vemos entre un hijo y el otro. Y vemos entre una hija y dicen, no, hombre, esta es bien ovejita, pero aquella no la toques. Es el don que Dios nos regala. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de buscar, hermanos, que ellos, principalmente la familia, nazcan de nuevo. ¿Para qué? Para arrancarse esa etapa, ¿verdad? Esa etapa, hermanos, mala de conflictos que los están llevando ¿a dónde? A la etapa de la carne, de la rebeldía, de murmurar, de hablar, de decir, de poner caras, etcétera, etcétera. ¿Y nosotros cómo estamos? Porque podemos voltear a ver a los hijos y como papá de arriba de 40 años de edad dicen, ay, este chamaco, ya lo puede decir, ¿verdad? Pero cuando tiene todavía los 20 y tantos, 30 y tantos, a lo mejor todavía le falta experiencia. ¿Qué se puede hacer, hermanos? Llevarlos a los pies de Cristo, llevarlos en oración principalmente, ayunar por ellos. Estás viendo al hijo que tiene entre 11 y 15 o 16 y anda con sus berrinches y anda con su cara y todavía, ¿verdad? En lugar de enseñarlo, en lugar de corregirlo, le sueltas la rienda. Ay, que haga lo que quiera, total es su vida, algún día se estrellará. ¿Por qué dejar que nuestro hijo, nuestro familiar se accidente, se mate? ¿Por qué? No debemos permitir eso. Debemos de orar los unos por los otros. Y debemos, hermanos, de buscar la santidad. Y dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. ¿Cómo ayudo a mi hijo? ¿Cómo ayudo a mi yerno? Pues ya está bigotón mi yerno, pero ay, parece niño. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo ayudo a mi hijo que ya tiene 50, 55 de edad? ¿Cómo lo ayudo? Es que ya no tengo fuerzas, pero puedes orar, mentalmente puedes orar por él. Lo tienes que traer a los pies de Cristo. La solución es definitivamente, Cristo lo dijo, no te maravilles que te dije que es necesario nacer otra vez. Esa es la única solución, hermanos. Nacer del agua, bautizarse y nacer del Espíritu. Hermanos, recibir el Espíritu Santo de Dios, ser la nueva criatura, dejar el mundo y sus placeres, cambiar de forma de pensar, de forma de ser. Pues para que se durmió, ya le gané. Y oye, mi dinero, no, ¿para qué te dormiste? Yo ya lo gané. No debemos de ser ventajosos. No debemos, hermanos, de querer tener todo para nosotros mismos. Debemos de orar a Dios, debemos de suplicar que Dios bendiga a todas las familias, hermanos, de Teacalco, que Dios sane a todas las familias de Teacalco. Siempre aquí oramos por Huamantla, por Apizaco, por Tlachco, por todos los pueblos que nos rodean. Siempre le pedimos a Dios que los salve, que los guarde, que les dé su alimento y que tengan paz en sus pueblos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es lo que hacemos, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? A Satanás le gusta dividir, a Dios le gusta sumar. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Por último, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Tú y yo, ¿qué debemos de hacer? Dejemos aparte a la familia en general, dejemos a los hijos, dejemos al yerno, a la nuera, dejemos a los amigos en trabajo. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Primera de Corintios 1:10, hermanos.
por favor, con la ayuda bendita del Señor, para que no entremos también nosotros junto con ellos a una etapa, hermanos, de conflicto, ¿sí? Para que no entremos en una etapa de conflicto. ¿Cuál es la solución, hermano? Primera de Corintios 1:10 dice la bendita palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Queremos obedecer este punto? Siéntense por favor un momentito. Amados hermanos, la unidad en Cristo, porque sólo así venceremos, con la unidad, pero en Cristo. Dice el apóstol: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nos está diciendo: no entren en conflicto, porque el conflicto te va a llevar a la etapa de la carne y va a haber problemas. Y mira, problemas grandes y difíciles. Por eso finalmente Dios, ¿verdad?, a través del siervo San Pablo, nos invita a la unidad, porque sólo así venceremos. Recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: una casa, una ciudad dividida no prosperará. Hermanos, Dios mismo, escúchalo bien, Dios mismo es uno. Primera de Juan 5:7 dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El segundo, el Verbo, es nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo el apóstol Juan, dice: y estos tres son uno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y por eso a Él le gusta la unidad, ¿verdad? Y dijo el Señor: no te ruego solamente por ellos. Decía de los apóstoles en la oración intercesoria del Evangelio de San Juan 17: no te ruego solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Yo creo que hoy Jesús está rogando, hermanos, no solamente por los que te dieron la palabra a ti. Ahora está rogando por ti, y está rogando por ti, y está rogando por mí, para que llevemos la palabra a la gente y les digamos: solamente la vida está en Jesucristo. Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Por eso hoy, hermanos, aquí está la palabra de Dios para ti. Hermanos, Dios es uno mismo y Él quiere que nosotros seamos uno con Él. El apartarse de Cristo y de la iglesia te llevará a tener conflictos y morirás sin tu salvación. Cristo ya te dio la salvación cuando perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Recuerda lo que hizo Judas. ¿A dónde lo llevó ese conflicto contra nuestro Señor Jesucristo? Ese conflicto, hermanos, le perjudicó la salvación y la vida eterna, puesto que se fue a ahorcar. Se convirtió en un homicida, en un suicida, hermanos. Y sabemos que los homicidas no tienen perdón. Hoy Dios te perdona. Hoy Dios te está esperando con los brazos abiertos. Si tu vida es de conflicto, si te pones a meditar y dices: es cierto,
Hace algunos meses que yo vengo con esto. Es cierto, yo en el trabajo a veces pues no sabía, pero sí tengo conflictos. Es cierto, a veces hasta con mi misma esposa quiero, a veces con mi mismo esposo quiero, ¿verdad?, tener conflictos. ¿Qué es un conflicto, hermanos? Una división, una ruptura. Pero Dios tiene la solución. Tiene la solución, hermanos, a través de Jesucristo. Porque Jesucristo nos vino a traer la salvación y la vida eterna. Y nos enseñó, hermanos, el segundo más grandioso mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Con eso romperemos ese conflicto, hermanos. Con eso no llegaremos a la etapa de la carne. Debemos obedecer las órdenes de Cristo, del que nos salvó, del que nos sacó del anonimato, hermanos, allá del mundo, del pecado. Hermanos, dice que nos trajo a su luz admirable. Yo no sé cuántos de ustedes hoy han pasado por estos problemas. ¿Y cuántos de ustedes dicen, híjole, ay, es que si yo tengo mucha con mi hija? No, mi hijo había de ver, pastor, mi hijo. No, es que mi hijo. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran venir a poner esos problemas a los pies de Cristo. Quiero decirte algo hoy. Jesús dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí, dijo Cristo, que yo los haré descansar. Y en el Antiguo Testamento dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. De pie, por favor, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Y si tú, hermano, hermana, joven, usted, hermana, hermano, adulto, está teniendo conflictos, está teniendo problemas en el matrimonio, en la casa, en el trabajo, en la oficina, allá en el negocio, con los hijos. Ya se volvió a pelear mi hija con mi yerno, mi hijo con mi nuera. Señor, aquí está la salud, la medicina que se llama Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Quizás haya problemas muy difíciles de resolver, pero quiero decirte que Jesús es la medicina para la enfermedad más dura y terrible y del pecado, como se llama, hermanos. Jesús puede terminar esos conflictos. Jesús puede acabar con toda esa racha mala. Hoy aquí está el Señor con nosotros. Vamos a orar, hermanos, después de alabar al Señor con este coro, por favor. Quiero más de ti. Presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Le entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy,
Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, que se termine esa etapa de conflicto, que se termine esa etapa de la carne, Señor. Queremos ser espirituales. Queremos recibir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos oír la voz de Jesucristo solamente. Planta mi corazón, para que crezcas en nuestra vida, en nuestro corazón. Hoy aquí está tu pueblo, Señor. Mira cuántos conflictos, mira cuántos problemas hay. Hoy te ruego, Señor, una vez más, ven a la vida de tu pueblo, Señor. Ven a nuestra vida. Gracias por terminar con esa etapa de conflictos en la vida, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor.